Hola a todos, muchas gracias por escucharnos una vez más en un nuevo capítulo de el podcast Late Talks with Trora. Hoy tenemos a una nueva invitada muy especial que es apasionada por las finanzas, por el sector salud y el emprendimiento y que ha tenido una experiencia profesional bastante variada que estamos muy felices de contar con ella hoy. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estamos encantados de poder platicar y conocerte un poquito más. Oh, al contrario, muchas gracias, Luis y María. El gusto es mío. André, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este tercer capítulo de Late Talks with Rora. Eh, Queremos que todo el mundo sepa tu trayectoria, la gran mujer que eres, que te admiren tanto como nosotros lo hacemos. Y quiero que nos cuentes quién es Andrea Viejo, pero de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, tienes 30 segundos para pichar tu vida como si estuvieras vendiéndote. Bueno, creo que Andrea es ante todo una hija y una amiga eh, que bastante multifacética en una constante búsqueda de ser su mejor versión, tanto en lo personal como en lo laboral. Súper. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cómo haces para mediar o para balancear tu vida profesional con tu vida laboral? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria desde lo más tradicional que es banca hasta ahorita tu propia empresa? Claro, creo que mi trayectoria profesional ha sido muy poco tradicional y muy poca ortodoxa. No Ujú. me gusta encasillarme a mí misma en un perfil, no te voy a decir Andreas financiera o Andreas emprendedora, porque creo que he tenido muchas vidas y probablemente las seguiré teniendo. Em, pero no siempre fui una persona que priorizó su balance personal con el profesional. Yo estudié en la Universidad de Nueva York y un poco por inercia terminé trabajando en Wall Street. Creo que es casi imposible estar viviendo en Nueva York y no ser consumida por el mundo de las finanzas. No, Así que a total. pesar de estudiar economía y ciencias sociales, sociología y ciencia política, terminé trabajando en finanzas en JP Morgan después de graduarme. Y fueron 6 años en donde mi vida fue el trabajo, en donde trabajé hasta altas horas. Pocas veces creo que vi la luz del sol, sobre todo en el invierno neoyorquino. Comí en mi escritorio, no tenía una disciplina rigurosa de ejercicio. Y cuando pega la pandemia, em, sintiéndome un poco desmotivada después de muchos años de trabajo intenso en donde tenía esa poca estimulación intelectual adicional porque iba haciendo lo mismo por tantos años, Claro. me planteé a mí misma el propósito detrás de lo que quería hacer con mi vida. Y ahí es donde dije, me quiero mudar a México a trabajar en el mundo de tecnología y las startups porque el emprendimiento, a fin de cuentas, te estimula muchísimo intelectualmente porque estás creando algo desde cero, te estás reinventando todos los días para poder ser líder del mercado, a diferencia de una empresa tradicional donde, por ejemplo, JP Morgan en sí como institución y o sea, las empresas que fueron existiendo antes de que se llamara JP Morgan llevan más de 200 años. Es una empresa en donde ya creo que día con día había poca nueva innovación. Y a través de los últimos años, y yo creo que esto también viene con madurez, he buscado priorizar mucho mi balance profesional con mi vida personal, con hacer ejercicio, con tener buenos hábitos y siempre buscar trabajar en algo que me esté retando intelectualmente y me esté invitando a reinventarme todos los días. No, Claro. buenísimo, creo que tocas puntos bien importantes y que hoy en día a lo mejor para muchas personas tienen más valor cada vez. Pero yo te quería hacer una pregunta relacionada a esto que nos mencionas. O sea, entiendo, muchos conocemos que el mundo de banca o de consultoría puede tener sus trade-offs, pero también que nada es negro o blanco, o sea, hay como muchos matices y muchos grises en medio. Y aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué fue o qué cosas, a lo mejor generales o particulares, crees que aprendiste en banca que pudiste trasladar o aplicar en el mundo startupero y que crees que pues fueron de mucho valor
que no necesariamente, o sea, los recuerdas como con mucho cariño y cosas que realmente te aportan y hoy en día en tu vida profesional. Claro. Creo que a fin de cuentas soy la fanática número uno de JP Morgan y amo a Jamie Dimon con locura. Eh, o sea, he comprado siempre acciones de JP Morgan y nunca decepcionan. Pero para mí el banco fue una escuela, o sea, tal cual. Me dio la estructura y me enseñó cómo funcionaba el mundo. Podemos estudiar estos temas económicos y financieros en la escuela, pero nada te enseña realmente cómo funciona el mundo como el día en que, no sé, la Fed decide alzar tasas de interés y ves eso replicando en todos los distintos segmentos del mundo económico, ves empresas haciendo default y demás y entiendes realmente como pues el cómo funciona el mundo. O sea, hoy por hoy, sobre todo con todo lo que está pasando con el tema em, de los aranceles con Trump, son cosas que a Ujú. nivel conceptual puedo entender mucho más a fondo gracias a mi experiencia en financiera del banco. Y en segundo lugar, una institución de más de 200 años que funciona así de bien, lo hace por una razón y es porque tiene protocolos, sistemas, reglas eh, se han ido afinando y que funcionan a la perfección. Entonces, yo creo que este tipo de empresas se vuelven el modelo a seguir cuando tú estás emprendiendo a largo plazo. Claro, en muchísimos años, pero te da una estructura y una orden y una apreciación por por ese tipo de instituciones, porque realmente te ayudan a ordenar un poco tus pensamientos y tu metodología de trabajo. Hoy por hoy no podría hasta pensar en un plan de estrategia si no hubiese tenido esa estructura detrás en mi cabeza. Y sí, creo que recuerdo esas enseñanzas con mucho cariño pero ante todo, creo que, me dio un muy buen grupo de amistades. Los amigos que uno hace en su primer trabajo, sobre todo en los trabajos donde trabajas demasiado y viajas Ujú. mucho, son amigos de toda la vida. Entonces, Andrea, lo mencionabas ahorita, estabas en un ambiente de estructura, de rigidez, algo muy compuesto, que funcionaba súper bien, de hecho, y pasas a una startup como Fruana, Head of Expansion. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese choque cultural? ¿Cómo te sentías? Fue un choque, y me pregunté a mí misma muchas veces por qué había tomado esa decisión. Creo que pasé de trabajar en Midtown Manhattan, en un edificio casi que en el último piso, viajar en primera clase, en tacones y un suit de Hillary Clinton, a estar en Central de Abastos a las 4 de la mañana como mujer, en el barrio más peligroso de México, lidiando con decenas de toneladas de pollo y huevo mermado. Eh, y fue un shock en lo absoluto, me decía, y parte, o sea, de mis primeros proyectos fueron lanzar nuevas líneas de negocios. Por ejemplo, una en Fruana fue lanzar la división de logística de refrigerados. En mi Okay. vida había trabajado en logística, en mi vida había vendido algún producto alimenticio y también tenía que lanzar todo el catálogo de lo que no fuese como frutas y verduras, eh, arrancando con la tesis de proteína porque era un ticket muy alto. Ujú. Y y sufrí bastante porque no tenía idea de lo que tenía que hacer y ante todo era un mundo completamente desconocido. Era una ciudad que a fin de cuentas era nueva para mí. Eran Hablaban terminología de logística, hablábamos de pallets, de pickers. Me acuerdo que la primer llamada que escuché yo dije: "¿Qué es esto?". O sea, ¿qué es un picker? Cualquier persona que trabaja en operaciones entiende eso, SKUs y demás, pero de lo más bonito que recuerdo de Frubana, y le tengo una admiración enorme al equipo porque son brillantes y son sumamente inteligentes y te retan a dar lo mejor de ti, es que el no no era respuesta. Venía alguien que no tenía contexto, que venía de otra industria, que no conocía la ciudad, etcétera, y te decían: "Lanza una línea de negocios en 7 días", y era un sink or swim. Tenías que hacerlo como Claro. de lugar
en un espíritu que te motivaba y que te empoderaba y a fin de cuentas salían las cosas. Entonces fue muy impactante para mí poder ver ese numerito del dashboard de venta, de cómo iba creciendo desde nuestra primera venta de un producto en proteína, por ejemplo, que lo incorporé en mis primeros días, a poder Ujú. ver que era un producto que vendía pues millones al mes. Entonces creo que de ese shock pues aprendí a poder tomar errores, o sea, hacer errores sin miedo, no, o sea, no tenerle miedo a la incertidumbre y atreverme a tomar riesgos. Sí, No, total. Pero creo que reinventarse es primordial en este tipo de empresas, ¿no? ¿no? Y la ambición o como estas ganas de querer salir de tu zona de Ujú. confort y enfrentarte a estas otras cosas, pues te genera como una satisfacción después de un tiempo que te das cuenta que realmente podrías cumplir, ¿no? O podrías hacer cosas que a lo mejor una semana antes, un par de semanas antes no te imaginabas. Y justo aquí va una pregunta que quería hacerte relacionada a esto, ¿no? O sea, nos contaste un poquito este como shock cultural que viviste al hacer la transición, pero que seguramente se complementó o te llevó a desarrollar ciertos skills, habilidades de liderazgo que a lo mejor constantemente no desarrollabas en tu día a día en banca. Y quería preguntarte cómo ha sido estos años para ti en este sentido, por ejemplo, de llegar a liderar a un equipo y ser totalmente responsable de los KPIs o del revenue en México. ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que has tenido en estos años y cuáles son como esos principios de liderazgo que a lo mejor implementas o practicas en tu día a día o con tu equipo? Claro, yo creo que el mayor aprendizaje trabajando en un startup ha sido el de poder liderar un equipo. Y es mi mayor consejo para la gente que trabaja en industrias mucho más. Em, por ejemplo, como lo puede ser finanzas o consultoría, es que den el paso hacia estas empresas igual y más en etapa de crecimiento, donde los procesos de manejo de equipo, de liderazgo no son tan estructurados, porque es muy distinto manejar un equipo que tú tienes que reclutar casi desde cero, que no hay una maquinaria detrás reclutando como lo puede ser un McKinsey y demás, eh, donde Ujú. tú tienes que dar las evaluaciones de desempeños y la retroalimentación y demás sin una estructura tan formal, sino que lo tienes que ir creando porque aprendes muchísimo. O sea, yo había manejado equipos en el banco en términos de gente más junior a mí, pero realmente nunca había manejado un equipo. O sea, el éxito de esa línea de negocios no dependía en qué tan bien yo le exigía o no a esta gente, real, o sea, en un término así absoluto. Y lo más que he aprendido en esta trayectoria, y sobre todo en Laika, que cuando yo llegué tenía 28 años y era un equipo muy grande, con almacenes, o sea, manejar gente de almacenes es también manejar lo que le llaman también blue collar, no solo white collar, señores que igual y me doblaban o triplicaban la edad. em, entonces, fue ha sido lo más retador, el poder ganarme no solo el respeto, sino el cariño, que son dos cosas muy distintas, em, y poder aprender a ser un líder, que siendo honesta, es algo en lo que sigo trabajando y es algo en lo que es lo más difícil de aprender. A mí los hard skills no me preocupan, eso uno lo estudia y lo va aprendiendo, pero aprender a Total. ser un buen líder y que tu equipo salga adelante y se motive y colaboren entre ellos es lo más difícil que puedes aprender y solo se aprende en la práctica. Y creo que en Frubuena fue la primera vez que tuve que manejar un equipo. Era un equipo chico, entonces no fue tan retador. Ya en Laika eran equipos mucho más grandes, con distintos perfiles, como les digo, o sea, puede ser desde un almacén hasta un equipo de data o growth marketing. Y ha sido algo muy retador, pero a la vez muy, muy bonito. En particular en Laika tuve una experiencia muy bonita que a mí me marcó mucho, sino que, o sea, por un tiempo se enfermó mi mamá y yo tuve que estar viajando constantemente entre Ciudad de México y Monterrey visitando hospitales.
eventualmente ella falleció durante mi liderazgo en la empresa y darme cuenta que este equipo siguió como cumpliendo estas expectativas y a la vez se daba un espacio para cuidarme mucho a mí, ser empática, o sea, tomar ese rol de estar muy pendiente de que yo estuviera bien desde un punto de vista personal, pero también asegurándose que cada reunión llegaran con todo perfectamente bien hecho como para que yo estuviese tranquila porque estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Fue algo muy, muy, muy bonito, donde ahí te das cuenta de, pues, también qué tipo de líder quieres ser y qué tipo de cosas trascienden y valoras de tu equipo. Claro, no, y la verdad, no logramos imaginarnos qué duro tuvo que haber sido para ti. Debe ser una experiencia demasiado difícil de sobrellevar. De verdad que siento que muy pocas personas logran marcar a su equipo en ese sentido y nos sentimos pues como muy honrados y felices pues de que hayas podido lograr ese sentimiento en tu equipo. Y, y con ello me gustaría preguntarte, Andrea, es importante el liderazgo, sí, pero ¿cómo nace esa idea de emprender? Porque una cosa es manejar ciertas personas, equipos grandes, equipos chicos, tener ideas incluso, pero ¿cómo materializas y cuando dices, bueno, ya me quiero lanzar a crear mi propia empresa? ¿Cómo fue esa transición? Claro, creo que emprender es muy difícil, es muy fácil criticar a los founders y a los jefes y demás, pero ahora que estoy en esa posición les tienes mucho más empatía porque una cosa es trabajar para alguien más y seguir la visión y la estructura que te plasman, por más que te toque llevar todo el PNL o toda la línea de negocio de un país o ser CEO de un país, pues estás a fin de cuentas trabajando lo que le llaman standing in the shoulders of giants, o sea, te estás parando en los hombros de gigantes y en esta estructura de que alguien ha creado antes de ti. Emprender desde cero es dificilísimo porque te toca ser todólogo, ser contadora, CFO, growth marketer, recursos humanos, operaciones, servicio al cliente, etcétera, en lo que vas creando esta estructura. A la vez no hay estructura. Te digo, pues JP Morgan todo funcionaba perfectamente bien porque había reglas y procesos de más de una década. em, Cuando no tienes estructura, si tú no creas en la estructura, si tú no entrenas a la gente, si tú no contratas el sistema, si tú no plasmas las reglas, pues no hay nada. Entonces, ha sido bastante retador. Para mí, pues emprender creo que nace de esto mismo de decir, siempre sentirte como retada intelectualmente y con un propósito. Es la misma razón por la cual un día decidí mudarme a México y por la cual he ido reinventándome en esta trayectoria profesional. Nace de tratar de encontrar un propósito en mi día a día junto con mi socio, en donde quisimos emprender en el sector salud porque se convirtió en un tema muy personal, cercano a mí, a raíz de lo que te cuento que viví con mi madre y percatarme que la vida que yo estaba viviendo em, no iba muy alineada en términos de salud hacia la calidad de vida que quería vivir. Creo que en México, desafortunadamente, la salud es muy reactiva y poco preventiva. Por eso tenemos los índices más altos de enfermedades crónicas a nivel mundial, de las peores tasas de expectativa de vida en los países OECD. Entonces, sintiéndome casi que una estadística más por vivirlo en mi familia, por darme cuenta que a mis 30 años en ese entonces era prediabética, eh, tenía un nivel de estrés altísimo, etcétera, y decir, si no tomo un poco las riendas de este tema ahora, en unos años va a ser muy tarde, y cómo también eso lo disponibilizas y lo democratizas para hacerlo mucho más conveniente, comprensible y accesible para otras personas. Me No, encanta. sí, no, igual, yo ahí justo me gustaría como ahondar un poquito en lo que dices, o sea, entiendo como
que ya has vivido toda la experiencia desde pues trabajo duro, trabajar en el mundo de las startups, priorizar esta vida personal sobre la profesional, ¿qué consejo le darías como a alguien que a lo mejor, dependiendo de la etapa profesional o de la vida de cada persona, pues hay veces que tu prioridad a lo mejor puede ser la familia, ¿no? O puede ser potencializar tu carrera profesional. Pero ¿qué le dirías a alguien que está en una situación a lo mejor de burnout o que no está seteando como bien sus prioridades? ¿Cómo le dirías tú que debe ser como la forma en que puede pues definir como el camino correcto a seguir, ¿no? O que esté como consciente de las decisiones o de los trade-offs que está haciendo al tomar estas decisiones, ¿no? Claro, y creo que igual y hasta es un poco contradictorio o cómico que yo hable de esto porque toda mi vida adulta he vivido en ambientes hipercompetitivos y he sido hipercompetitiva conmigo misma. O sea, desde estudiar la Universidad de Nueva York, que es una ciudad que trae una mentalidad de no parar y nunca descansar, hasta trabajar en un banco que es de las empresas de más alto rendimiento, hacia startups que traen un ADN eh, muy fast-paced. O sea, creo que inclusive en mi liderazgo siempre llegué a recibir muchas críticas del nivel de intensa que era y de lo exigente. Entonces creo que si hay alguien que no priorizó su vida personal sobre la profesional, que no priorizó su salud, tanto física como mental, sus relaciones y demás a través del inicio de su carrera profesional, soy yo. ¿Qué cambió? Creo que a veces un duelo y cosas tan fuertes así te hacen replantearte mucho el chip que traes y madurar. Y es chistoso porque hasta la fecha yo lo hablo con muchos amigos que siguen en ese ámbito y que siguen priorizando sacar adelante sus empresas sobre cualquier cosa y no duermen y no se despejan. Y creo que yo he aprendido que, que el tiempo que pasas en algo nunca lo vas a obtener de vuelta. O sea, el tiempo no es algo que te lo va a compensar la vida. Igual y te compensará el dinero, te compensará en estatus y demás, pero el tiempo nunca lo vas a recuperar. Entonces, asegúrate que estés muy en paz con la manera en la que estás pasando tu tiempo. Si hoy por hoy realmente tu misión, porque a fin de cuentas la vida es como un pastel que tiene distintos, digamos, rebanadas. Pedazos. En un mundo Ujú. ideal, todas esas rebanadas están siempre del mismo tamaño, pero a veces por Perfectas. situaciones de la vida, tu rebanada de familia o de deporte o de trabajo va a estar un poco más gruesa. O sea, solo asegúrate que si el día de mañana te percatas que pasaron 5 o 10 años y nadie te regresó ese tiempo, que estuviste en paz con la manera en que ese tiempo se manejó. Y la otra que también me costó tiempo entender es que el IQ es igual de importante que lo que le llaman el EQ, o sea, que esa inteligencia como tal analítica es igual de importante que la inteligencia emocional. Entonces creo que a veces se nos olvida desarrollar, porque se desarrolla, es un músculo, esa inteligencia emocional, pues por salir adelante en lo intelectual, en lo laboral y demás. Y creo que si hay alguien que es el ejemplo de no haber priorizado eso muchos años, soy yo, pero a veces la vida, pues nada, te da enseñanzas de distintas maneras. Hay gente que les cae el 20 cuando son papás. eh, Hay gente que les cae el 20 cuando sufre una enfermedad, hay gente que cuando se retiran o vendieron su empresa, obtienen cierto nivel de éxito y eso no les trajo felicidad, no sé, pero yo creo que sí, cada quien tendrá su propia definición de eso. Y ojo, priorizar tu vida personal o priorizar el balance entre tu vida profesional y personal y priorizar tu también inteligencia emocional y tu bienestar físico y tu paz mental no implica no ser, por así decirlo, un atleta de alto rendimiento en el trabajo. Creo que la noción es que la gente piensa que tiene que exigirse mucho en el trabajo y descuida el resto. Pero si en verdad quieres ser un atleta de alto rendimiento, pues sélo en todo. Sé un atleta de alto rendimiento en el trabajo, pero también con tu familia, pero también con tus amistades, pero también corre el triatlón y corre el medio maratón. O sea, exígete en todas las áreas de tu vida estar igual de presente como tal.
total. Creo que no lo pudiste describir mejor. Eh, Siento que muchas veces pensamos que una cosa llena a la otra cuando en realidad todo es un balance y un equilibrio, ¿no? Y mencionabas algo ahorita, Andrea, de democratizar salud y hacer que llegue a más personas en México puntualmente. Cuéntame un poquito cómo has pensado en ese proyecto y cómo lo has manejado un poco. Claro, todavía estamos en gran parte encesados en la empresa, pero creo que nuestra misión es tratar de que el acceso al cuidado de la salud en México sea mucho más accesible, comprensible y conveniente para los mexicanos. Hoy por hoy, em, la gente realmente se atiende cuando ya tiene un susto de salud y eso tiene que ver mucho con las dinámicas del ecosistema. Por un lado, desde un punto de vista financiero, 90% de la población no cuenta con algún esquema de seguro de gastos médicos mayores. El el sistema de salud público está colapsado. La Ujú. mayoría de los pagos son hechos out of pocket. Y luego ya dentro de este esquema como que viene siendo muy inaccesible económicamente, hay muy poca cultura. O sea, el mexicano como tal no se informa acerca de qué estudios se tiene que hacer, no se informa acerca de qué hábitos tiene que cambiar. Entonces, como siendo fiel creyentes que la única manera de hacer un impacto es tratando de disponibilizar recursos para que la gente tenga más conciencia acerca de su salud y una vez que la tenga pueda tener más acceso eh, hacia distintos mecanismos, ya sea financiamiento, disponibilidad, etcétera, pues ahí estamos tratando de construir algo. Súper, me encanta. No, pues esperemos que en unos 10 años que veas este episodio te haga sentido o puedas decir que lograste o cumpliste esas misión o esas metas que se están proponiendo ahora, que creo que son temas súper relevantes hoy en día y que 100% necesitamos como más empresas o Marcar la personas que estén diferencia. buscando, que estén buscando marcar la diferencia en estos puntos. Ojalá, Luis y María Fernanda. Vas a ver que sí. Pero bueno, Andrea, antes de que te vayas, últimos 5 minutos, tenemos varios fun facts tuyos. Entonces, como colombiana, me dijeron que te encanta la comida colombiana. ¿Verdad? Mentira, chisme. ¿Y cuál es tu plato favorito? Me encanta el pan colombiano, me encanta el pan de bono, lo Ok, pido muchísimo aquí en Ciudad de México en Pollos Mario y gran también, producto. sí, y nadie entiende por qué compro tanto pan colombiano. No, solamente la gente que lo ha probado puede entender la razón del por qué. Es buenísimo. Pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Sí. Yo tengo otra pregunta. Si tuvieras que elegir solo tres aplicaciones en tu celular, ¿cuáles, o sea, que son con las únicas tres que podrías vivir el resto de tus días? ¿Cuáles elegirías y por qué? Uy, bueno, WhatsApp creo que principalmente para estar en Ujú. comunicación con el mundo. Eh, la del Oura Ring, porque soy obsesiva viendo cuántas horas de sueño dormí, cuánto ejercicio hice y demás. Y el email, porque a fin de cuentas, sí, sí, estoy bastante pegada al trabajo. No, bueno. Y también, Steve, tienen que bajarla, tienen que utilizarla. Tienen que empezar a utilizarla también. Sí. Bueno, una pregunta. Me han dicho que también has estado en varias rondas de inversión. Cuéntanos en cuántas has estado, cómo ha sido, qué tal, qué opinas. He estado como en 4 Ajá, y, y también digo, o sea, colaboro con unas amigas en un fondo Ángel ok. que invierte early stage. Mira, mi respuesta es un poquito como overrated. O sea, las rondas de inversión no es lo importante. Lo importante es el Sí. trabajo que se hace todos los días eh, en la empresa. Inclusive, o sea, yo creo que las rondas de inversión, a fin de cuentas, si hay un modelo de negocio que funciona y hay apetito por ese modelo de negocio, se dan. eh, Hay un proceso de due diligence detrás.
y demás, pero no, lo importante realmente es pues tener un producto que venda. Ok. Perfecto. Y ya por último, para cerrar, hace ratito mencionabas que tú eras fiel seguidora y fan de JP Morgan, y mencionabas a su CEO, a Jamie Dimon, pero si tuvieras o si pudieras conocer o cenar con algún emprendedor, empresario, CEO, persona famosa, ¿con quién sería y qué es lo que te gusta o qué es lo que te motivaría para sentarte con él Elon o ella? Musk, por controversial que sea. O sea, creo que porque genuinamente él está pensando fuera del esquema de cualquier otra persona. O sea, no sé si han escuchado a Elon Musk hablar sobre el espacio. Sí, Eh, Creo que lo hace también en una entrevista en el All In Podcast, pero es de lo más poético que vas a escuchar. Entonces, que alguien eh, sueñe con desarrollar SpaceX cuando ni había apetito para eso, que quiera hacer autos eléctricos cuando aún no era una industria desarrollada, por lo que eso representa, un poco por ese avance de la humanidad. Yo creo que, claro que es un tipo que está pensando en hacer dinero, digo, es de los hombres más ricos del mundo, aunque ahorita Tesla le ha ido fatal, entonces probablemente ahí perdió mucho de su capital, pero es alguien que está pensando en avanzar la humanidad y sí creo que piensa muy fuera de contexto que cualquier otro ser humano más pragmático, no que esté bien o mal y creo que personaje controversial, pero sí alguien fascinante. sí, De total. acuerdo. Piensa por fuera de la caja. Pero bueno, Andrea, un gusto saludarte, un gusto conocerte. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que como mujer y como emprendedora eres un ejemplo a seguir para todas las personas que quieran seguir cultivando todo el ecosistema de tech, todo el ecosistema de bienestar. Muchísimas gracias y nada, esperamos entonces poder verte en Ciudad de México, comernos un postrecito. Un pan de Un pan bono. Vamos a ir colombiano. a una clase más bien. Te llevo pan de bono cuando vaya. Vale, gracias Luis, gracias María, hasta luego. Gracias. No, gracias a ti. Buen día. Bye.